Saludos a toda la audiencia de Vida TV. Estamos en esta oportunidad compartiendo la palabra de Dios. Y quiero invitarte a buscar en Hebreos capítulo 2. No sé si en alguna oportunidad te has hecho alguna de estas preguntas. Quizás hemos pensado que no todas las cosas en medio de una situación difícil, en medio de circunstancias adversas, las cosas tienden a tomar un rumbo diferente al que supuestamente hemos planeado, hemos proyectado. O quizás en nuestras oraciones hemos direccionado y pensamos que todo está fuera de control. ¿Cómo es posible que muchas veces cuando nosotros oramos y invocamos el nombre del Señor en medio de aflicciones, en medio de pruebas, nuestra tendencia es a que todas las cosas estén bajo control, bajo dominio? Pero cuando nosotros empezamos a caminar y a experimentar las cosas de Dios y empezamos a invocar el nombre del Señor a medida que la oración se intensifica, que las luchas y las pruebas, las aflicciones van siendo acrecentadas, perdemos el ánimo, pensamos que todo ha perdido el control y que simplemente Dios no nos ha escuchado. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha sucedido estas situaciones? ¿Te has hecho este tipo de preguntas? Hebreos capítulo 2 declara algo muy importante. La palabra de Dios nos habla acerca de Jesús, de su dominio, de su potestad, de su señorío. Recordemos que Dios es el dueño de todas las cosas. Él es omnipotente, Él es omnipresente. En Él está la vida y todas las cosas están bajo su autoridad, bajo su poder. Una vez que Dios determinó que su Hijo Jesucristo fuese enviado a este mundo, no solamente para tener la misión de redimir al hombre, sino también de que todas las cosas fuesen por Él sujetas, por Él estuviese todo en orden, como en el principio, como en el Génesis, como dice la palabra del Señor, que en un principio la tierra estaba desordenada y vacía, sin embargo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y en este tiempo el Espíritu de Dios también se mueve entre nosotros. Muchas veces pensamos que no, que estamos solos, que simplemente Dios está lejos de nosotros, lejos de las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo. Puede ser una circunstancia de enfermedad en la que tú has estado orando mucho tiempo, has estado pidiendo a Dios y siente que las cosas se han ido de control. O quizás puede ser una situación familiar, una situación de pareja en la que le has pedido a Dios: Señor, cambia a esta persona, transforma esta circunstancia, y simplemente muchas veces desmayamos en la oración, desmayamos en la búsqueda porque pensamos que todo está fuera de control. La palabra de Dios nos enseña en el verso 5 de Hebreos capítulo 2 que dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Ciertamente nosotros somos muy pequeños en este vasto universo. Y hacerse este tipo de preguntas: ¿quién soy yo y quién es mi casa? Como lo dijo el salmista David en determinado momento, ¿quién es el hombre para que tú lo visites, para que tú veas la necesidad de cada uno de nosotros? Muchas ocasiones pensamos, me ocurría a mí cuando estaba niña, pensaba que Dios estaba muy ocupado en sus asuntos, que Él no tendría suficiente tiempo para mis pequeñeces, quizá por la inmadurez, por el desconocimiento de la palabra de Dios, pensaba estas cosas.
pero yo creía que simplemente yo tenía que persistir mucho, tenía que rogar mucho para que Dios pudiera escuchar mis oraciones, para que pudiera atender a mi necesidad. Ciertamente, cuando uno es un niño y uno quiere llamar la atención de su padre o de su madre, hace una serie de cosas para poder llamar la atención de ellos. Pero el Señor no es ese padre. Nuestro Dios es un buen padre que está atento, que está, dice la palabra, que sus ojos recorren toda la tierra, que sus ojos están atentos al clamor de aquellos que le buscan, de aquellos que con un corazón sincero reciben la palabra, la alan para sí y arrebatan las promesas del Señor. Continúa la palabra de Dios hablando en el verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este versículo es clave. El verso 8 de Hebreos capítulo 2. Porque nos está indicando que muchas veces, aunque nuestra percepción es que todas las cosas están fuera de control, porque Dios no lo hace de determinada manera. A veces queremos incluso decirle a Dios cómo actuar en determinada circunstancia, hacerle como un camino para que Dios pueda obrar. Y si no es de esa manera, pensamos que simplemente Dios olvidó nuestras oraciones, Dios no nos está escuchando, o simplemente las cosas están al azar. Pero esta escritura está diciendo que todo lo sujetó bajo sus pies, bajo su autoridad. Y esta es una palabra maravillosa, porque ciertamente Jesús es Señor de todo. Él ha sido constituido heredero de Dios, heredero de todas las cosas, y bajo sus pies, bajo su autoridad, se postra toda rodilla, se postra ante Él toda circunstancia, todo poder, todo dominio, todo señorío está sujeto bajo sus pies. Ese es uno de los beneficios que Él recibió como Hijo de Dios, como el Redentor del mundo, por ese sacrificio maravilloso que Él hizo en la cruz, por ser obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Esta promesa de que todo está sujeto bajo su autoridad nos deja ver que incluso la más pequeña cosa está sujeta delante de Dios. Pero continúa diciendo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto. Nada, absolutamente nada. Déjame decirte que no importa cuál sea la circunstancia que tú estás atravesando hoy, absolutamente nada está fuera del control del Señor. Todo está sujeto bajo su autoridad. Y es tremendo cuando podemos entender que simplemente todas las cosas están sujetas a Él. Sin embargo, la palabra en esta escritura hay un pero. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. A veces, al parecer, al presente, nosotros pensamos que no todo está sujeto, que hay cosas que están, como he dicho reiteradas veces, fuera de control, como que no podemos tener el control de las circunstancias. Déjame decirte de que si tú piensas que las cosas no están bajo control, simplemente hay cosas que necesitamos afrontar, que simplemente va a haber situaciones adversas en las que tendremos que atravesar. Recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Y esa palabra nos advierte de que aunque estemos en esas circunstancias, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y algo que necesitamos revelación como hijo de Dios es que todo está sujeto
bajo su autoridad, no bajo la nuestra, es bajo su autoridad, bajo su poder, bajo su dominio y bajo su voluntad. Tú y yo somos participantes activos de esta palabra de Dios, porque ciertamente la palabra del Señor dijo que así como Él le es sujeto, Él también sujetó las cosas bajo los pies de la iglesia y lo dio por cabeza. Lo dio por cabeza a la iglesia. Así que tú y yo tenemos un papel predominante en todas estas cosas, acerca de tener sujeto todas las cosas. Y eso no quiere decir, o no estamos hablando acerca de tener el control. Esta es una sociedad en la cual nosotros nos estamos enfrentando a que todo tiene que estar bajo control, bajo autoridad. Pero una autoridad que ha sido sesgada por la mente humana. Pero el Señor es capaz de ver el panorama completo, así que a Él no se le ha escapado absolutamente nada acerca de tu vida. Puede que en un momento determinado tú puedas pensar que la oración que has estado haciendo, has estado persistiendo, has estado creyendo, has estado en fe por alguna situación, y al no ver los resultados en determinado tiempo, puede que sueltes, puede que digas, no, ya no voy a orar más por esto, ya me voy a detener, eso es porque no es la voluntad de Dios. Pero déjame decirte nuevamente que todas las cosas están sujetas delante de Él. La creación misma está sujeta delante de Él. Él ha puesto límites. Y estos límites son muy importantes porque el Señor, Él establece cierta dimensión o cierta flexibilidad para que las cosas puedan tomar el rumbo. El orden de Dios se ha establecido, no nuestro orden, el orden de Dios. El verso 10 continúa diciendo, porque convenía, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esta palabra, esta escritura nos enseña que Jesús tuvo que atravesar aflicciones, tuvo que atravesar momentos difíciles como hombre que era, 100% Dios, 100% hombre. Él está diciendo que esto era conveniente, convenía, dice esta palabra, a aquel por cuya causa son todas las cosas, por cuya causa son todas las cosas están sujetas a Él, y dice, y por Él es que las cosas subsisten. Ahora bien, hay cosas en el cielo, hay cosas en la tierra, ¿sí?, que todo tiene que estar sujeto bajo la autoridad y el poder de nuestro Dios. Y Él está hablando de una fase de perfeccionamiento por medio de las aflicciones, dice, al autor de la salvación de ellos. Si Cristo sufrió, si Cristo, que era el Hijo de Dios, tuvo que padecer, tuvo que enfrentar situaciones adversas, tuvo que ser tentado, como dice en el verso 8, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿cuánto más tú y yo? Sin embargo, la palabra, la escritura no falla. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es veraz y todo hombre mentiroso, lo dice la escritura. Pero necesitamos alinear nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros deseos a las cosas de Dios, a las cosas que están establecidas en la tierra. A modo de testimonio personal, creo que en ocasiones, hubo en particular una ocasión en la que yo estaba pidiendo a Dios que me sanara. Recuerdo que en esa oportunidad había un tiempo de milagros en nuestra iglesia y yo veía cómo se hacían milagros a mi derecha, a mi izquierda, pero yo sentía que yo no estaba en esa lista, que simplemente cuando se hablaba de milagros era como una ruleta,
como que tuviese una especie de suerte a quien le tocaba esos milagros. Y recuerdo que era un tiempo de mucha aflicción, de mucha angustia, tanto para mis padres como para mí, porque yo era tan solo una joven y yo quería que el Señor me sanara. Había una situación muy compleja, muy difícil, y yo necesitaba un milagro de parte del Señor. Sin embargo, pasa el tiempo, pasó alrededor de 2 años y venía algún predicador, yo tomaba la palabra y todas estas cosas yo las meditaba en mi corazón. Si había alguien que me dijera, haz este tipo de oración, estas confesiones, yo hacía todo lo que me decían que hiciera. Sin embargo, cuando empecé a hacerlo, empecé a experimentar una profunda convicción de que Dios estaba conmigo. Quizá en el proceso de esa etapa, de esa aflicción, yo quería que Dios respondiera a la oración de la manera en que yo lo necesitaba, que era ser sanada. Yo necesitaba que Dios respondiera a mi oración y que me sanara completamente. Sin embargo, ocurrió algo diferente que a mi propia percepción yo lo constituí como un milagro. Mi ser se empezó a ser más sensible a la voz de Dios, a lo que Dios quería, saber que Dios estaba conmigo en ese proceso, en medio de esa aflicción. Él estaba conmigo. Cuando tuve que ser operada y estar allí en un hospital siendo tan joven, con un poco de muchachas también jóvenes, algunos niños, yo comenzaba a ir a las otras camas de mis compañeras para orar por ellas, porque ellas tenían mucho temor a la muerte. Y recuerdo yo haber tenido a mí misma ese temor a la muerte de una manera terrible, haberlo experimentado en situaciones donde yo pensaba que Dios estaba muy lejos de mí o que debía haber hecho algo muy malo para que Dios no pudiera mirar mi corazón y poder acceder a esos milagros. Sin embargo, cuando yo pude ver cómo Dios podía obrar en la vida de mis compañeras allí estando en el hospital, créame que si yo hubiese estado completamente sana, yo no hubiese ido por mi propia cuenta a estar en un hospital, a tener que estar allí por tanto tiempo para poder hablarle a estas personas. Sin embargo, no fue como yo pedí, la respuesta no fue como yo la pedí. Sin embargo, Dios me dio más. Yo sentí que ese tiempo de aflicción fue un tiempo en el que yo pude comprender que incluso mi vida estaba sujeta delante de Él. Esto no quiere decir que nosotros no podamos acceder a los milagros que el Señor tiene preparados para nosotros, porque lo he visto en muchas ocasiones en mi vida y en la vida de mi familia. Sin embargo, en esta ocasión yo podía experimentar eso. Fue una experiencia personal que marcó mi vida, marcó para bien, me marcó para poder ser hoy quien soy y hablar la palabra de Dios. Esta palabra acerca de que dice Hebreos capítulo 2, el verso 10, él está diciendo que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, ese era el deseo de Dios, de llevar muchos hijos a la gloria por medio de Jesús, por medio de la aflicción del autor de la salvación de ellos. Él era el autor de la salvación, sin embargo, él tuvo que experimentar su propia muerte, el ir a la cruz del Calvario para que Dios fuese glorificado. En el verso 14 y 15 leemos en la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo y librar a todos los que estaban por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El estar allí en temor va a traer cautividad, va a traer que no podamos experimentar la libertad de poder incluso creer lo que la palabra de Dios dice. Hay dos tipos de fe. Una fe que es una fe mental, que puede ser, estoy de acuerdo lo que dice la Biblia, pero lo que dice la Biblia no es para mí. Y otro tipo de fe que es tomar las promesas que están en la palabra de Dios y hacerlas realidad en mi vida. Ciertamente hay algo mucho más alto que es los propósitos de Dios para nuestras vidas, en el cual lo especifica esta escritura y que dice que todas las cosas están sujetas bajo su autoridad. Y por eso él mismo dice que él participó de lo mismo. Jesús experimentó en su propia carne la muerte, experimentó el quebranto, experimentó la tentación, experimentó tantas cosas, la aflicción, la angustia, el lamento, el lloro, dice esta palabra, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ciertamente, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Satanás pensó que tenía la victoria, que lo había vencido, que lo había destruido, que lo había quebrado. Pero fue todo lo contrario. Él resucitó en gloria y en poder y está sentado a la diestra de nuestro Padre hasta el día de hoy. Su sacrificio es perfecto.